A pesar de que ya han pasado más de 110 años desde el hundimiento del Titanic, aún hay algo que nunca se pudo explicar por completo. Y es que en el 2004 se encontró una curiosa fotografía del famoso barco con algunos restos humanos. Realmente puede que no te sorprenda, ya que después de que miles de vidas fueron perdidas en este fatídico evento, ¿cuánto es la probabilidad de no encontrar restos y objetos de las personas que vivieron un infierno en este embarque? Lo cierto es que un abrigo y unas botas fueron encontradas en el lugar de los hechos, pero ¿por qué después de casi 100 años? ¿Acaso alguien había removido los cuerpos y sobre todo con qué finalidad? Desde que ocurrió el trágico desenlace que todos conocemos gracias a James Cameron, muchos historiadores y cazadores de tesoros se han aventurado a recorrer el barco con el fin de encontrar algo valioso y sacarle provecho, a pesar de que pueda servir como una riqueza histórica para el mundo. Hasta el mismo director de Titanic se sorprendió de esos nuevos hallazgos, ya que él visitó el naufragio unas 33 veces para poder rodar la película y jamás encontró algo similar. A partir de dicha noticia, se hizo un llamado para poder resguardar con el correcto cuidado una pieza tan invaluable de un evento histórico que conmocionó al mundo entero. Hoy en día se puede observar en el Museo Marítimo de Inglaterra lo que sería una de las pocas cosas rescatadas del lugar. Entre ellas, apenas está un chaleco salvavidas que fue entregado por uno de los sobrevivientes. Esperemos que los cazadores de fortuna no se olviden que la historia no muchas veces tiene un precio. A pesar de la precaución que tuvo el ingeniero Thomas Andrew para construir el Titanic, y a pesar de tener los implementos a su disposición si es que llegaba a ocurrir algún accidente con el barco, no fue suficiente para salvar las 1500 vidas. Lo que cabe recalcar, y en letras grandes, es que se supo que la embarcación tenía la capacidad de llevar 64 botes, pero en ese fatídico momento solo habían 16 que estaban a la disposición. Y es que, claro, el barco se autodenominaba el más seguro del mundo, ya que era una mega inversión para ese tiempo. A decir verdad, nadie se imaginaría lo que pudo pasar y claramente ese fue su más grande error. Pero ese dato no fue todo. La mayoría de estos botes solo cubrían la mitad de su capacidad y por si esto no fuera poco, de esos 16, solo 2 regresaron para rescatar a más pasajeros con vida. Y lo hicieron, llegaron a rescatar a 6 personas, ya que las otras 3 lamentablemente no soportaron el trayecto. Eso quiere decir que sí es cierto que se fueron muchas vidas humanas a raíz de las negligencias de los dirigentes de la embarcación, pero también es cierto que el pánico fue influyente para tomar decisiones que pudieran salvar decenas de vidas. La música cumple un rol fundamental en el alma, pero esto trascendió mucho más para aquellas personas que estuvieron en el momento exacto del hundimiento del Titanic. Lo cierto es que los músicos que tocaban en el barco se quedaron hasta el último segundo que se hundió, con la finalidad de calmar las aguas, metafóricamente claro, ya que nada pudo detener que las aguas sigan subiendo hasta destruir por completo esta embarcación. Pero lo que sí pudieron detener fue el caos y el miedo de morir en un estado de caos, a pesar que en ese momento la gran mayoría solo quería conseguir un bote y saltar como fuese de ese barco. Estos héroes musicales se quedaron para amenizar el momento haciendo lo mejor que saben hacer. Fue así que nació esta leyenda que se pudo representar en la escena clave de la película. Fueron 8 los músicos que tocaron una sinfonía que mezcló el drama y la melancolía que se vivía en ese momento. Tal vez lo único que querían era encontrar la paz y saber que existía dentro de la tormenta. Según los testimonios, llegaron a 2 opciones de canciones que los músicos tocaron como pieza final. No obstante, se eligió a Nearer My God to Thee, la famosa pieza en violín que se escucha en la película, porque era una canción conocida y posiblemente los músicos no necesitaban usar una partitura ya que se encontraban sin nada de luz. De igual forma, la letra también funcionó, ya que se pudo retratar la esperanza de los que se quedaron luchando hasta el final, tanto para la tripulación como para ellos mismos. Posiblemente este dato no fue revelado en la película, pero sí que asombró a muchos historiadores. Sucede que no solo en el barco se encontraban personas, sino también animales, específicamente perros,
quienes acompañaron a sus dueños tanto en vida como después. Cabe recalcar que en esos años ya era común que la clase social más alta tuviera perros de raza. Es por ello que la compañía del Titanic decidió que la primera clase del barco tenía la posibilidad de llevar a sus fieles acompañantes, aunque, bueno, sabiendo cómo terminó la historia, tal vez nunca los hubieran llevado. Fueron 12 perros que viajaban en el buque, pero solo 3 se lograron salvar, entre ellos un pequinés y 2 pomeranias. Cuando ocurrió todo el caos y el futuro del Titanic ya era un hecho, los dueños comenzaron a escapar como todos, pero la gran diferencia es que ellos no solo pensaban en sí mismos, sino también en sus amigos de 4 patas. Los perros, al ser de raza muy pesada, estaban prohibidos de subir a los botes. Por ello, algunos dueños prefirieron ahogarse con ellos antes que abandonarlos. Por otra parte, los 3 caninos que fueron hallados con vida se debió a que estos eran lo suficientemente pequeños para ser camuflados en abrigos de personas. Por suerte, pasaron desapercibidos. El lado positivo es que sus amos les enseñaron al mundo que los animales también son parte de la familia, al igual que las personas. Incluso su vínculo es tan fuerte que los propios dueños los crían como si fuesen sus hijos. Por esta razón, estuvieron con su mejor amigo hasta el último segundo, para que nunca se sientan solos. Ahora pasemos a otros datos porque hoy no traje pañuelos. El Titanic sin duda fue la promesa del siglo, no solo por tratarse del barco con la más grande capacidad de pasajeros, sino que también era el más lujoso. Así que no había forma de que el hombre más rico del mundo se hubiese resistido a tan grande propuesta. De esta forma, John Jacob Astor, un empresario y miembro de una de las familias más ricas de Estados Unidos, decidió hacer su más grande viaje marítimo con su esposa, que en aquel entonces estaba embarazada. Lamentablemente, él fue una de las víctimas del trágico desenlace. Sin embargo, su esposa y su hijo lograron evacuar antes de hundirse en las profundidades. Él quería acompañarla, pero claramente solo le dieron importancia a mujeres y niños. La última vez que fue visto fue cerca del ala del barco fumando un cigarrillo, tal vez por los nervios, por la ansiedad o quién sabe, solo por sentir el olor del humo por última vez. Lo cierto es que su cuerpo fue rescatado del Atlántico poco después, donde lograron identificarlo gracias a las iniciales que tenía bordadas en su chaqueta y al reloj de bolsillo que portaba. Estos objetos se convertirían en tesoros invaluables para su hijo Vincent, quien los usaría de por vida. En aquel momento, Jack Astor era la persona más rica del mundo y su fortuna personal estaba estimada en cerca de 70 millones de euros en esa época. Literalmente ahora sí se puede comprobar que el dinero nunca compra la vida. Después de uno de los más grandes hundimientos en el mundo marítimo, salieron varias hipótesis de qué hubiera pasado si. Pero hubo una en particular que llamó mucho la atención por el año 2012, donde los astrólogos mencionaron que la luna fue uno de los causantes de la gran tragedia. Y es que, según su teoría, el choque del Titanic con un iceberg pudo ser consecuencia de una rara alineación del Sol y la Luna. Es como si todo hubiera encajado, hasta la propia naturaleza, para que ocurriera este desastre. Sí, lo sé, suena difícil de digerir, pero es lo que los astrólogos sostienen. Según ellos, esto ocurrió unos 3 meses antes del choque. De hecho, fue la aproximación más cercana de la Luna a la Tierra en más de 1400 años, y este hecho provocó que se maximizaran las fuerzas lunares que levantan las mareas en los océanos de la Tierra. Esas mareas provocaron el movimiento de los témpanos a tal rapidez que pudo encontrarse con el Titanic y desencadenar un enorme impacto en el barco. Con una altura de casi 3 metros y más de 200.000 toneladas de peso, se convirtió en el enemigo mortal de toda la flota. La ruta del iceberg era Nueva York, pero por las mareas se desvió y bueno, lo demás ya es historia. ¿Sabías que antes de la película de James Cameron hubo una película anterior? Eso no es todo, sino que fue protagonizada por una de las sobrevivientes. Se trató de una película muda en blanco y negro, donde Dorothy Winifred Gibson, una de las mujeres y actrices más talentosas del siglo XX, hizo un gran papel. Y no lo digo solo por su gran trayectoria, sino por su garra
al personificar su propio papel, tan solo 5 días después de haber ocurrido esta gran tragedia. En realidad, ella no viajó sola, sino que también fue con su madre, pero por suerte y gracia del destino pudo salir ilesa luego de partir en el primer bote. Dorothy se percató a tiempo del incidente desde el primer choque que hubo, por lo que decidió investigar. Fue así que no dudó ni un segundo en emprender su huida. No obstante, a pesar de ello, su viaje tuvo complicaciones, ya que su embarcación se percató que había un agujero en el fondo del bote salvavidas, lo que provocó que entrara agua helada y casi inundara el bote. Sin embargo, afortunadamente, se pudo controlar con la ayuda de ropas interiores de los pasajeros, justo cuando dijeron que empacar un par de tangas extra no serviría para nada. Esa sería la última aparición de ella en la pantalla, ya que dejó de actuar por algunos infortunios de la vida. En 1912 fue un opulento transatlántico, pero hoy en día el Titanic no es más que un casco oxidado que reposa en el fondo del océano, pero al menos algo queda de él, aunque no por mucho tiempo. Y es que los científicos creen que en un par de décadas o incluso antes, entre 5 y 10 años, no quedará nada del barco que se hundió en su primer viaje. Fue el canadiense Rob McCollum, fundador de EOS Expeditions, quien realizó la primera visita submarina al Titanic hace unos aproximadamente 3 años, y dijo la triste noticia que pondrá tristes a todos los historiadores. Según mencionan, una bacteria se está comiendo poco a poco los restos oxidados del barco, y en poco tiempo solo pasará a ser parte de un triste recuerdo. Se conoce que las bacterias se pueden combatir, pero esta fue la excepción, ya que se trataba de una especie de bacteria completamente nueva para los científicos. Por ese motivo la bautizaron como Alomonas titanicae, en honor al barco. Además, que mostraba una característica asombrosa, y es que esta bacteria se puede encontrar en otro tipo de ambiente extremo, las marismas. Esto hace que poco a poco se descomponga todo el material del barco y no haya retorno. Pero tranquilo, por suerte, antes que ello ocurra, un equipo de buceo extrajo material importante del barco en 4K para poder contribuir con la historia de la más grande catástrofe en el Atlántico antes que sea demasiado tarde. A veces una imagen vale más que 1000 palabras, y puede que este sea el caso, ya que al parecer no fue el choque con un iceberg lo que causó el trágico hundimiento del transatlántico, sino un fuego en las calderas que se habría iniciado mucho antes. Esta teoría se basa en el hallazgo de varias fotografías que fueron subastadas, en las que se muestran que había indicios de un incendio en el casco de la embarcación antes de zarpar. Dichas fotografías muestran una mancha negra de unos 9 metros de longitud ocasionada por un incendio. El lugar en el que se encuentra este signo es en el estribor de la embarcación, y no por casualidad muy cerca del lugar en el que el iceberg impactaría esa terrible noche del 14. El programa especial recogió testimonios de otros investigadores que mencionan que la tripulación estaba al tanto del fuego y señalaron que era un secreto que condujo a la tragedia. Según el documental, en algún momento durante las pruebas del barco, el fuego comenzó en la reserva de combustible que se encontraba detrás de una de las calderas, alcanzando unos 1000 grados Celsius, por lo que los bomberos no pudieron hacer absolutamente nada y terminó dejando secuelas, debilitando el casco, lo cual fue letal posteriormente para la embarcación. Esto, por supuesto, nunca fue resuelto y, como anillo al dedo, el iceberg había impactado en la misma zona. ¿Coincidencia? Dímelo tú. Se hacía llamar el barco insumergible, pero se hundió. Y no solo ello, sino que se partió en dos. Pero, ¿cuál fue la verdadera razón por la que un barco tan grande terminara dividido en dos? Pues su construcción era casi impecable, o al menos eso es lo que decían, ya que durante las entrevistas el capitán y los cabecillas del proyecto declararon que usaron los materiales más caros para asegurar la vida de los pasajeros. Pues sucede que el barco se partió en dos porque la proa del barco donde golpeó el iceberg se hunde primero. Lo que sigue a continuación es que la popa flota y el barco se inclina con la popa en el aire, pero la estructura de acero del barco no estaba diseñada para resistir este tipo de tracción. Esto y otras equivocaciones, como fue el retraso de 4 horas del Carpathia, el primer buque que atendió los llamados de auxilio del Titanic. Sumado a ello, el operador principal de los sistemas de comunicación del Titanic, Jack Phillips,
mandó a callar a varios operadores de telégrafo de otros buques que saturaron las señales de telégrafo que se enviaban y recibían del Titanic antes de la colisión, porque los millonarios que viajaban en el Titanic lo tenían muy ocupado, transmitiendo mensajes sin importancia. Por esta razón, el operador del Californian, el barco más cercano a esa tragedia, apagó su equipo y se fue a dormir antes que ocurriera la colisión, y nunca recibió la llamada de auxilio del Titanic. Tal vez para ellos un desastre de esta magnitud solía ocurrir en las películas, y eventualmente fue así. Por lo que la acumulación de error tras error se convirtió en la más grande historia de terror del Reino Unido. Decir que encontrar el Titanic fue como buscar una aguja en un pajar queda bastante pequeño, ya que el Océano Atlántico es el segundo más grande de los 5 océanos y cubre alrededor del 20% de la superficie de la Tierra. Imagina qué tan grande es que estaban buscando el barco más grande de la época y aún así eso era una pulga en comparación. Por suerte solo tomó un poco más de 70 años para encontrarlo, y como era el barco más famoso de todos los tiempos, encontrarlo se convirtió en la misión de vida de muchos exploradores, entre ellos Robert Ballard, un famoso oceanógrafo más conocido por su trabajo en arqueología submarina y responsable de haber hallado el titánico barco en las profundidades del reino de Neptuno. Los Estados Unidos financiaron esta misión en secreto en el Atlántico, así que no sabíamos mucho sobre esta asombrosa hazaña, pero una corriente sospechosa dejó notar que la mayoría de escombros seguía un patrón, así que en 1985 la Marina de los Estados Unidos envió a Robert y su equipo para tomar fotografías y allí lo encontraron. Aunque no fue nada sencillo, ya que él trabajaba en un área que era 5 veces más grande que todo Nueva York. Eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado y nos veremos pronto.